18 horas 37 minutos, seguimos con más del diálogo de la tarde. Tenemos ya también en la plataforma nuestro siguiente invitado, él es Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario y por supuesto también empresario del sector ganadero. Vamos a conversar con Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo está? Le saluda Leonidas Castro, conmigo también está Michelle Maffei. Conversaremos en los próximos minutos. Primero empezar con el tema de la situación del fuerte temporal de invierno que estamos viviendo. ¿Cuánto está afectando al sector agrícola, al sector ganadero, el fuerte invierno que soporta el país y que ya están trabajando también las autoridades de gestión de riesgo con los municipios locales y los GAT provinciales? Buenas tardes y bienvenido, Rodrigo. Muy buenas tardes, Leonidas. Buenas tardes a Michelle. A ver, creo que es importante reconocer que sí hay GATs provinciales particularmente que han venido haciendo un trabajo previo de prevención. Ya tenemos claro cuáles son nuestras épocas de lluvias y nuestras épocas secas. Ha sido como que histórico. Lo que pasa es que estas épocas se han estado, los plazos de que se repitan se han ido acortando y se ha intensificado el tema climático. Hace no muchos meses estábamos hablando de las peores sequías de los últimos ni sé cuántos años. Ahora estamos hablando de las peores lluvias de los últimos, me parece que para Guayaquil son los últimos 27 años. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es ir preparándonos para cada uno de estos eventos climáticos, sobre los cuales lo que podemos hacer es cuidar el agua o ayudarle a canalizar el agua hacia afuera, porque lamentablemente no controlamos el clima. Rodrigo, obviamente los gobiernos locales, los provinciales se preparan, conocen del invierno, pero en algunos casos aducen también el tema de la falta de recursos. Algunas instituciones hablan de que el gobierno les está pagando con papeles y a los proveedores, a las atenciones de emergencia, se les necesita dinero en efectivo, es decir, plata contante y sonante en las cuentas de los municipios, de las prefecturas, y últimamente han llegado papeles. ¿Cómo se enfrenta eso? Ahí viene un tema bastante más complejo porque los presupuestos usualmente se los hace con tiempo. En los años electorales, en el caso de gobierno central, el presupuesto queda prorrogado y hay que ver cómo manejar las cuentas. El año pasado hubo una reforma tributaria importante. Se ha hablado muchísimo de una recaudación récord histórica de ni sé cuántos miles de millones de dólares, pero vemos que el problema se mantiene exactamente igual que con recaudaciones menores. No hay plata en las cuentas, ¿no? Y parecería que los presupuestos son escritos en esos papeles mágicos que uno escribe cualquier cosa y todo pasa y todo vale. Pero claro, el papel aguanta todo. Y ahora ya estamos viendo que hay cuentas a cubrir. Y en eso en varios sectores. También creo que el gobierno central tiene su responsabilidad. Porque en el caso de gobierno central tiene a cargo ciertas vías, tiene a cargo ciertos proyectos que fueron construidos años atrás, los multipropósitos, que son los que permiten en ciertas zonas, particularmente de la costa, ir controlando los caudales de agua para minimizar el efecto de las inundaciones. Pero estamos viendo que los niveles de lluvia están sobrepasando las expectativas. Y ahí lo que hay que hacer es, como digo, prevenir dentro de lo más posible, pero así como hay responsabilidad de gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno cantonal también, porque también hay zonas que le influyen, y de hecho la propaganda que hace un momentito hablábamos de no botar la basura, porque tapa alcantarillas, genera problemas también en las zonas urbanas, pues el ciudadano también juega un rol fundamental, por el mismo ejemplo de la basura. Sea en zonas urbanas o en zonas rurales, la basura no llega sola. La basura es botada por un ciudadano que la mal manejó en vez de canalizarla por los órganos regulares, que sería una fundita en el camino para luego botarla a un basurero para que llegue a un lugar controlado donde ésta sea dispuesta ordenada y organizadamente. Claro, por supuesto, esa es parte también de la responsabilidad de cada uno, ¿no? Cuidar la buena disposición de los desechos, de la basura, y ahí tenemos también consecuencias, que ese es alguno de los grandes problemas que está teniendo
algunas ciudades, pues no, con inundaciones. Michelle Maffei tiene más inquietudes, Rodrigo, y si hay tiempo, pues seguimos luego de Michelle. Adelante, Michelle. Rodrigo, buenas tardes. Yo le tengo otra pregunta acerca del fuerte invierno que estamos viendo en la costa como en la sierra. Evidentemente, las plantaciones se están perdiendo porque se están inundando. Ahora, mi pregunta es, ¿esto va a repercutir en el costo de la canasta básica, de los alimentos, de los víveres? ¿Va a seguir subiendo el costo de la comida o no necesariamente, porque ya estábamos bien advertidos que se venía el temporal de lluvias? A ver, tenemos productos que son de ciclo corto, donde vas a generar un impacto si perdiste una cosecha. Obviamente va a haber un impacto en el tema de costo en el corto plazo. Productos que no puedan ser almacenados en silos, por ejemplo, ¿ya? Por el otro lado, tienes el otro incremento de precios, que es el que a mí más me preocupa, que es, ya estamos oyendo que va a haber inundaciones, ya estamos oyendo que va a haber sequía, entonces especulemos y comencemos a subir los precios por un acaso. Tengamos presente que la especulación es la peor forma de corrupción. Y ahí creo que es la mayor incidencia de incremento de precios. Que de ahí los precios se irán moviendo un poco para arriba, un poco para abajo, de acuerdo a varias condiciones, donde uno de los factores importantes siempre será el del transporte. Porque si tú tienes vías anegadas y no puedes sacar la producción, sean estas vías secundarias, vías de tercer orden o vías principales que están en problemas, por ejemplo, el caso de la balvanera Payatanga, la que sale de Riobamba hacia Guayaquil, ahí la cosa tiene otra connotación, porque la vuelta que hay que dar es más larga, hay más consumo hay más gasto. Pero son temas que usualmente en el Ecuador se han ido manejando tranquilamente. Creo que la especulación ha sido la que más daño ha hecho históricamente. Ahora, mi última pregunta por mi lado, Rodrigo, es, ¿se está invirtiendo en modificación genética para tener, se puede decir, plantaciones que puedan resistir de una mejor manera, sea las sequías o los inviernos fuertes como estamos viendo en este momento? Porque cómo ahora el clima se está evidenciando de tener sequías extremas básicamente a inundaciones extremas, no va a parar, simplemente va a seguir empeorando. ¿Estamos haciendo algo a nivel país para adaptar o modificar genéticamente a nuestros alimentos para que puedan sostenerse de una forma o no? Yo no conozco procesos de investigación hacia nuevas variedades en el Ecuador. Conozco nuevas variedades fuera del país, sí, y ahí juega un rol importante la investigación agraria, la investigación agropecuaria y el rol de los transgénicos, que de alguna manera, que no quiero calificarla como me gustaría, están en una prohibición en la Constitución. Creo que ahí hay un tema que hay todavía mucho que recorrer aquí, y lamentablemente en ese aspecto el INIAP, como centro de investigación fundamental para el agro, sí está con problemas y está con algunas cosas. Algunos temas ha ido avanzando en temas de productividad de semillas en ciertas zonas, pero no creo que estamos haciendo mucho, y no solamente en semillas y genética vegetal para lo que tiene que ver en más resistente a la sequía o más resistente a la inundación, sino también en investigación en las nuevas plagas que estas, sea sequía o inundación, nos esté impactando. No, y eso aplica para sierra y para costa, ¿no? Claro, no, y el INIAP siempre tiene un problema de que no le dan el suficiente dinero, el impulso económico para que hagan bien sus investigaciones. Yo me acuerdo que el INIAP, por cerca de Cumbayá, tienen un laboratorio como tal y tienen sembríos extraordinarios. Es una pena total que no se les esté dando más potencia ahí. Y creo, y por favor corríjame, porque no soy agrónoma, creo que Perú tiene muchísima investigación de modificación genética para la papa, si es que no estoy mal. A ver, Perú tiene un proceso de desarrollo agropecuario que nace en el gobierno de Fujimori, con reglas claras y estables, básicamente, y el desarrollo agropecuario y agroexportador del Perú de los últimos 30 años ha sido absolutamente excepcional. Es un ejemplo a seguir.
Más bien hay que observar al Perú, porque de lo que hace 30 años ni siquiera se lo veía como país agroexportador, ahorita está considerado como una de las potencias mundiales, peleándose con Chile y en muchos aspectos nos ha superado al Ecuador en zonas mucho más complejas de producción. Teniendo un Entonces desierto. ahí yo creo que hay que... Sí, Wow. y eran desiertos que están produciendo ahorita y están produciendo muy bien. Y no digamos que es porque el proyecto de agua que salió del Ecuador. Vamos un poco más. No es el proyecto de agua, es cómo implementaron política pública de mediano o largo plazo para utilizar bien el agua y no el manejo político que se le ha dado. Y hoy por hoy el Ecuador, así como tuvimos una ley de aguas que nació en el 72, duró hasta el 2013, en el 13 apareció la nueva ley de recursos hídricos, hace 3 años la Corte Constitucional la declaró inconstitucional a la ley y reglamentos, y ahora tenemos un nuevo debate en la Asamblea. Y más bien me preocupa cuando la Asamblea está debatiendo leyes, cuando muchas veces no se conoce exactamente, no es solamente un tema de normativa jurídica, sino también de pragmatismo real. ¿Cómo vamos a distribuir el agua? ¿Cómo vamos a hacer para que, si riego por inundación, por ejemplo, tenga un costo más elevado o un menor incentivo, así uso tecnologías de aspersión, microaspersión, goteo, dependiendo de las distintas zonas y realidades geográficas? Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias. Rodrigo, en la parte final, una inquietud nomás, que también uno de los temas que queríamos abordar con usted. La propuesta esta de la Asamblea de mantener el tema de la dolarización como parte ya en firme, ¿no? Sabemos los ecuatorianos que la dolarización para nosotros es fundamental. Creo que nadie, lo decía en días pasados, a nadie se le ocurriría salir de este sistema monetario, ¿no? Porque ha sido la fortaleza para mantener la economía y la estabilidad en nuestro país. Ustedes como sector empresarial, ¿cómo ven esta propuesta de la Asamblea Nacional de que también se pueda hacer un pronunciamiento en este sentido, de dejarlo como parte de la moneda oficial del Ecuador, el dólar, ¿no? Que ya lo sabemos qué es, pero la parte política también quiere reforzar este tema? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, el dólar de Norteamérica se comenzó a utilizar en el Ecuador tiempo antes de que el Ecuador se dolarice, porque el principal respaldo que tiene la dolarización es la confianza del ciudadano. Ahora, que lo quieran poner en la Constitución o no, es intrascendente. Más bien, suena bonito. Sin embargo, quitémosle al Banco Central la capacidad de emisión de moneda. Eso sí es trascendente. Porque si el Banco Central tiene la capacidad de emisión de moneda, tendríamos una probabilidad todavía de que le hagan un bypass al tema del dólar y quieran sacar el ecuadólar o el dólar. Ya pasó en Zimbabue, o sea, Zimbabue ya sacó el dólar de Zimbabue y el país se quebró espantosamente en pocos años. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y si algo escuché a Alberto Acosta Burneo, es que el mayor peligro que tiene la dolarización no es que esté o no esté en la Constitución, es el uso político que se le está dando al dólar, que eso es peligrosísimo. Y para eso hay que tener, para conservar la dolarización, hay que tener equilibrio fiscal. Y el equilibrio fiscal no es solamente meterle más impuestos al ciudadano, más impuestos al empresario, para sostener el mismo aparato burocrático. Necesitamos más bien que haya un equilibrio en donde el Estado, que ya vemos en el caso del INIAPO, en el caso de deudas con provinciales, que no importa cuánto extra le saque al ciudadano, igual no tiene plata. Yo creo que debería también ajustar las cuentas hacia adentro. De pronto, ¿quién descarta aplicar una buena motosierra a lo que ha hecho Argentina y corregir el déficit fiscal sin ahorcar al ciudadano? Muy bien, muchísimas gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, por supuesto, empresario del sector agropecuario, y por supuesto queremos desearles una excelente noche feriado. Y por supuesto ya feriado prácticamente, estamos a la víspera del feriado. Muchísimas gracias a Rodrigo. Un fuerte abrazo. Quienes salgan al feriado, por favor, la fundita de la basura, indistinto a donde vayan. Ese es un gran trabajo que le corresponde al ciudadano. Correcto. Abrazo. Justamente a propósito de eso que usted mencionaba,
nuestro invitado Rodrigo Gómez de la Torre, pues hay una información que también es importante conocerla para la ciudadanía acá en Guayaquil por el feriado, porque se está informando de que pese al feriado de estos 4 días, el consorcio responsable de la recolección de la basura va a trabajar normalmente, Urbaceo va a trabajar normalmente, es decir, no va a haber restricciones de ningún tipo porque sea feriado. Para la ciudadanía que piensa que porque hay feriado, bota la basura a la hora que quiere, a la hora que sea, no, se mantiene todo exactamente, nos informan, y va a ser un momento para que todos tengan presente de que además va a haber, dicen, controles de limpieza a quienes van a la vía a la costa, en la vía a la costa, en el sector del peaje, en el kilómetro 24, va a haber durante los días de asueto, y también se informa para la ciudadanía que evite obstaculizar la vía pública con piscinas. Recuerden que hay personas que sacan en sus barrios la piscina y impide que los vehículos recolectores de basura puedan ingresar a esta zona. Están haciendo un llamado también. Stephanie Camacho, quien es vocera de Urbaceo, ha dicho que por favor no vayan a obstaculizar la vía porque necesitan hacer la recolección en donde la gente pone a veces la piscina, no permite que los vehículos pasen. Asimismo, los 14 centros de acopio van a estar operativos, Wendy, en el feriado, para que la gente sepa, claro. Pero sobre todo, que no boten basura en las esquinas o fuera de su casa o con muchas horas de anticipación antes de que pase el carro recolector, porque los chamberos, los gatitos y los perritos callejeros, vean, me salió inversión sin esfuerzo, rompen las fundas y esta se riega por toda la calle y va a dar justamente a las alcantarillas, y por ello se están dando los taponamientos y las inundaciones en diferentes sectores del país. Sabemos que estamos, Guayaquil está en una zona bastante vulnerable, pero eso aporta a que no las aguas no corran, no desfoguen, sino que se estanquen. Se tapan las alcantarillas, hay que cuidar mucho también la he visto personas que van tomándose un jugo y botan lo más el desecho a la basura. Y lo primero que dicen es, con la cara más dura y más lavada, para eso están los barrenderos. No, señores. Así es. Los barrenderos lo que le dan es un retoque a la ciudad, las hojitas que caen de los árboles y ese tipo de cosas. Pero la basura es netamente nuestra responsabilidad. ¿Sí o no, Michelle Maffei? Totalmente. Que se va a un concierto este fin de semana y está, pero afiladita. Obvio, totalmente. Ya con mi chaqueta de cuero y lista para ver a Sting. Sinceramente te envidio. Según mi mamá, Sting es guapísimo. Y es verdad, es como el vino ese hombre. Imagínate. A mí me gustaba más Bono. Pero bueno, cada cual con su estilo. Para los gustos, colores, olores y sabores, no meten la mano los doctores. Nos vamos. Nos tenemos que ir a 21 horas diálogo nocturno. Diálogo nocturno, no se lo pierda. Y por supuesto, mañana desde las 6 de la mañana estaremos conversando con algunos invitados en el transcurso del programa Diálogo. No se lo pierda, por favor. Desde las 6 en punto de la mañana por la 98.9 FM, por supuesto también por nuestras diferentes plataformas digitales. Buenas noches. Michelle, buenas noches. Gracias a todos. Y 99 presentó Diálogo de la Tarde, bajo la dirección del abogado Eduardo Mendoza Paladines. Hasta la próxima. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Buenas noticias para Guayaquil. El alcalde Aquiles Álvarez firmó el contrato para el 5º acueducto, obra histórica que garantizará agua potable para el 100% de la ciudad. Es el último acueducto para